A diferencia de las grandes armadas británica y estadounidense, la firma del Tratado Naval de Washington dejó a Japón con una cantidad considerable de tonelaje disponible para la construcción de destructores y una flota de destructores modernos relativamente pequeña. Junto con esto, la restricción en el número de buques capitales permitidos a la armada japonesa significaba que los ataques con torpedos, que la doctrina japonesa consideraba esenciales para debilitar la línea de batalla enemiga antes del enfrentamiento principal, ahora eran aún más importantes. Así que, en lugar de hacer una pausa en el diseño de destructores, los japoneses simplemente continuaron avanzando con el desarrollo de sus diseños anteriores. Dije que los diseños anteriores habían comenzado con el Minakase, una clase de aproximadamente 1.300 toneladas y 4 cañones, cuya última versión era la clase Kamikaze, nombrada mucho antes de la asociación con los ataques suicidas. La familia de diseños tenía una disposición de armamento bastante inusual, con 4 cañones individuales de 4.7 pulgadas colocados uno a proa, uno entre las chimeneas y 2 a popa, pero ambos en una plataforma elevada, así que todos los cañones estaban al mismo nivel. Donde la mayoría de los destructores habrían tenido un cañón delantero en posición sobreelevada, ellos en cambio tenían uno de sus lanzadores de torpedos en un montaje empotrado. La nueva clase, los Mutsukis, introduciría algunos cambios. El más obvio era la proa. En lugar de una forma simple y ligeramente inclinada, la proa ahora tenía una curva en S pronunciada y un ensanchamiento pronunciado para mejorar la navegabilidad. Además, aunque se mantuvo la disposición de los 4 cañones a la misma altura y espaciados, los lanzatorpedos fueron modificados. En lugar de 3 montajes dobles, ahora había 2 montajes triples, usando torpedos más nuevos y efectivos, aunque se mantuvo la posición de montaje empotrada hacia adelante. La concentración de torpedos significó que por primera vez en la marina japonesa se podían llevar torpedos de recarga. Lo que significaba que, aunque solo se podían disparar 6 torpedos en una sola andanada, ahora era posible regresar más tarde en un enfrentamiento con otros 6. Las únicas otras armas provistas eran un par de ametralladoras para uso antiaéreo con 38.500 caballos de fuerza, impulsando los barcos a poco más de 37 nudos en condiciones ideales. Se ordenarían una docena de barcos que se pondrían en grada entre 1923 y 1926 y entrarían en servicio entre 1925 y 1927. Serían la última clase de destructores de la Armada Imperial Japonesa antes de que el lanzamiento de la clase Fubuki marcara una mejora bastante radical en tamaño y poder de fuego. Inicialmente, la clase fue nombrada con los nombres tradicionales japoneses para los diferentes meses del año. Pero hacia 2/3 del proceso parecieron perder de vista esa idea en particular, saltándose agosto por completo, pero incluyendo septiembre, y luego cambiando a fases de la luna para los últimos 4 barcos. Aunque, de manera poco útil, Kikusuki, o luna del crisantemo, también puede usarse como un término para referirse a septiembre, junto con el más convencional Nagatsuki. Para la Segunda Guerra Mundial, también eran los destructores más antiguos de la Armada Imperial Japonesa, aún considerados como buques completamente de primera línea. Pero con eso vinieron los riesgos asociados, ya que uno de la clase, el Kisaragi, solo sobrevivió 4 días después de la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial, siendo hundido durante el ataque japonés a la isla Wake y evitando ser el primer gran buque japonés de superficie hundido durante la guerra. Solo gracias a que uno de los primeros de la clase Kamikaze fue volado unos minutos antes. Otros 2 barcos, incluido el buque cabeza de clase, se perderían durante la campaña de Guadalcanal, y otro barco más fue hundido al intentar abastecer a las fuerzas japonesas en Nueva Guinea, lo que significó que 1/3 de la clase se había perdido para finales de 1942. 1943 cobró 3 de los sobrevivientes, 2 se perdieron por ataques aéreos, y Nagatsuki fue atacado por las fuerzas estadounidenses durante la batalla del Golfo de Kula y se vio obligado a encallar. Los últimos 5 barcos serían hundidos en 1944. Fumizuki fue alcanzado en febrero por aviones estadounidenses mientras atacaban Truk. Minazuki se topó con el submarino USS Harder en junio y recibió un torpedo. Satsuki fue alcanzado por aviones estadounidenses en septiembre y los 2 últimos sobrevivientes fueron Yusuki y Usuki, que lograron sobrevivir hasta diciembre de 1944 antes de ser hundidos el mismo día, el 12 el primero por un ataque aéreo y el segundo por lanchas PT, ambos mientras escoltaban convoyes. A pesar de que, en ese momento, habían cambiado la mitad de sus cañones principales y uno de los lanzatorpedos por numerosos cañones antiaéreos de 25 milímetros,
Esto significó, por supuesto, que no hubo sobrevivientes para examinar después de la guerra, lo que implicó que solo los restos en varios puertos y frente a Guadalcanal, en las aguas relativamente poco profundas de esa zona, podían ofrecer alguna pista sobre su equipamiento en el momento de la pérdida de esos barcos. Eso es todo en este video, gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco que quieras que revisemos, háznoslo saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para las preguntas de Dique Seco.